Vamos a hablar de un tema que el Señor me vino ministrando toda la semana hasta el día de hoy. Y vamos a hablar del temor. Hay dos clases de temores que tenemos que entender. El temor que hay en el mundo y el temor en Cristo. Amén. El temor dice que es una fuerza espiritual que muchas veces se disfraza de prudencia, pero en realidad busca paralizar la fe. Es el temor del mundo. El temor que es algo espiritual, algo que no hace, yo creo que llega a un punto a tener miedo. Miedo de cambiar, miedo de fracasar, miedo de buscar de Dios. Por eso habla que el temor es una fuerza espiritual que muchas veces se disfraza de prudencia. A veces en el mundo vamos a escuchar o la experiencia que tenemos y decimos, a veces por mi experiencia sé que no lo voy a hacer así, voy a ser prudente. Yo no creo que ser prudente es sabio en Dios. Y en realidad es esa fuerza de temor. Hablábamos de fe recién, justamente paraliza la fe. Porque tenemos miedo de volver a fracasar. Hablamos de José, que recién habló de la fe, que Dios ya está restaurando su familia. Él tenía ese temor. Él cuando llegó acá y me habló, le dije, y se lo dije mirando a los ojos y le dije, tú todavía no conoces a Jesucristo. Y él me miró, agachó la cabeza y viene de una iglesia cristiana. Pero yo le dije, tú no conoces a Cristo. Porque él venía totalmente cerrado. Él quería de Cristo, pero estaba cerrado a su forma. Entonces tenía ese temor. Tenía ese temor de volver a fracasar. Ese temor de ser prudente esta vez. Decir, no voy a cometer el mismo error. Esa es una fuerza espiritual que frena la obra del Señor. El que frena todo lo que Dios quiere para tu vida. Ese es el temor. Apaga la esperanza, silenciar el clamor. Ya no adoramos igual cuando tenemos ese temor. En las Escrituras, el temor aparece como un enemigo directo de la confianza de Dios. Por eso, repetidamente se nos dice, no temas. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿dónde dice eso? No temas. Lo dijo Dios. Lo dijo Dios mismo. Está en Isaías 41:10. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque lo dijo un profeta. Era un mensaje de Dios. Y dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Te anima, Dios te anima, no temas, porque Él sabe que hay ese espíritu de temor, ese espíritu de que vos tenés en tu vida, ese espíritu de volver a fracasar, ese espíritu de que te hace ver el mundo, que puedes ser un pobre, que puedes ser algo que no tengas para comer, que no puedas tener, que no puedas vivir, o el temor. ¿Cuál es el temor más grande que hubo en este mundo hace 4 años atrás? El COVID. Ese fue el temor, la fuerza más grande que hizo el mundo. Yo soy testimonio de eso, iglesia. Gracias a Dios, los 4 orábamos, clamábamos. ¿Qué hacíamos? Lo contrario que dice acá. No teníamos miedo. Solo orábamos y decíamos, Señor, tú nos guardas. Y eso que nos enseñó la paternidad. Un padre
Maya que estábamos enseñados nos enseñaba, sigan orando, sigan clamando, ayunen, busquen Dios. Pero todo el mundo, el temor, el miedo, mucha gente ha muerto. Ese fue el temor más grande que tuvo el mundo. Y lo que se viene. Eso no es nada lo que se viene, iglesia. Escrito está. Pero el Hijo de Dios no va a tener ese miedo. El Hijo de Dios va a orar, va a clamar. ¿Quién nos está enseñando hoy el Señor? Eso. Nos está enseñando a ser esos guerreros. Amén. Somos esos guerreros que luchan día a día. No se engañe que usted por ser hijo de Dios no va a haber guerra. Sí va a haber guerra, la iglesia. Vamos a tener guerra todos los días y lo tenemos. Pero solo nosotros hay victoria en Jesucristo. Solo en Cristo hay victoria. Entonces ese temor tiene que salir de tu vida. Tu temor tiene que salir. Porque sigue teniendo ese temor. Y eso te aleja de Dios. Por eso Jesús, Dios habla acá, en este caso el Padre Celestial, no temas. Como te lo dice, una forma que dice, no temas, por favor. Porque yo estoy contigo. Entonces no temas. No tengas miedo a las enfermedades. No les tengas miedo al mundo. Amén. Cuando Dios nos prepara, le dije recién, Dios nos está preparando. ¿Para qué? Porque vienen tiempos peores, iglesia. Vienen tiempos peores. Pero si nosotros no estamos fuertes espiritualmente, si nosotros no estamos en Dios, si no estamos en la presencia de Cristo, si no tenemos esa relación con Cristo, si no buscamos de Cristo, ¿cómo vas a vencer ese temor? ¿Cómo vas a sacar ese miedo de tu familia, de tu casa? ¿Cómo lo vas a sacar? Mucha gente va al curandero, van a brujos, pensando que eso es la solución. No, la solución es Cristo, iglesia. Es Cristo. Es creer en Él. Creer en lo sobrenatural. Tienes que sacar ese temor. Tienen que dejar que ese temor no nos engañe. Si no voy a trabajar, no voy a tener para comer. Y si me levanta, no. Levántese a orar. Levántese a clamar. Porque Dios le va a dar la bendición. Amén. Dios es el que da la bendición. Claro, Dios nos pone el trabajo. Amén. Sí, tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir. Pero busquemos primeramente de Dios. Amén. Él sabe que ya te ha dado el trabajo, pero tenemos que buscar de Él. Porque va a haber momentos que no va a haber trabajo, no va a haber nada. ¿Y qué van a hacer? Tenemos que vencer el temor, iglesia. Ese temor del mundo. Por eso, recuerden, Isaías 41:10, no temas. Recuerda lo que Dios nos está diciendo. Porque Él está con nosotros. Él está en tu corazón. Él está ahí esperando que tú busques de Él. No busques en el mundo. No busques la solución en el mundo. Búscalo en Él. Dice que el temor alimenta de la duda sobre quién eres, incluso. Cuando afirma tu identidad como hijo de Dios, el temor pierde terreno. Escuche, el temor se alimenta de la duda sobre quién eres. ¿O qué viniste a hacer? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Para qué vine? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué sufro? ¿Por qué pierden la identidad? El temor hace eso. Cuando afirma tu identidad como hijo de Dios, escucha,
cuando ustedes buscan de Dios, cuando está Dios en tu vida, cuando el verdadero Dios está en tu vida, cuando Cristo vive en ustedes, el temor se va. El temor se va. Amén. Por eso cuando yo le dije a José, tú no conoces a Cristo, porque no veía la luz en él, no veía la esperanza en él, no veía nada, solo veía un chico que escuchó la palabra años y años, pero nunca fue revelado en su corazón. Entonces el Señor lo habló en ese momento, porque fue el Espíritu Santo, le dijo, tú no conoces a Cristo, porque Cristo, todo el mundo conoce a Cristo, todos saben lo que hizo Jesucristo, hay novela, película, hay de todo. Pero ¿qué sirve si Él no vive en nosotros? ¿Qué sirve si seguimos lamentándonos, seguimos dejando que el enemigo entre en nuestra vida? Entonces así fue Cristo, claro en Él. Amén. Entonces, en ese momento, José tuvo que meditar, pasó un proceso, porque después me dice, con el permiso de él, bueno, yo voy a venir a esta iglesia, yo voy a venir. Amé, lo abracé, lo bendije, y me sí, así yo estaba haciendo unas cosas, me acuerdo. Pasó como un mes, y lo vi entrar. Y lo vi entrar. Y de ese día hasta ahora no se fue. A ver. De ese día ese hombre empezó a conocer a Jesucristo. Empezó a ver que no era lo que él tenía, o su razonamiento, su pensamiento, digamos, no sabía lo que estaba viviendo. Y así Dios le dio identidad. Eso es la identidad. Entonces ahora es un hijo de Dios. Amén. Una de las armas para el temor es la adoración. La adoración desplaza el temor, porque cambia el enfoque del problema al poder de Dios. Amén. Mire, escuchen, el problema, cuando tú adoras y tú buscas, adora en verdad, y empiezas a adorar a Cristo, ese problema que tú en ese momento estás preocupado, se vuelve el poder de Dios. Y lo sobrenatural se manifiesta a ese problema. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Dice que tu propia historia de sanidad es una evidencia del poder de Dios. La sanidad habla cuando tú crees en Dios. La sanidad no es un milagro. La sanidad es lo sobrenatural de Dios en tu vida. La sanidad es la sanidad del alma, que es sanado a través de Cristo. Amén. A esa es la sanidad. Entonces, cuando tú sos sanado, el temor se va. Cuando tú entiendes que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es porque estás caminando en Cristo y el temor se va. Amén. Dice que el temor se rompe cuando tú oras. El temor se va. ¿Y cómo se va, pastor? Cuando tu desesperación, cuando tú ya no das más. Mire, yo siempre dije, somos tercos, porque siempre esperamos caer al pozo para recién buscar la salvación. Somos tercos. Pero sin embargo, Dios es misericordioso y nos conoce. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hizo Pedro? Hay una palabra muy hermosa de Pedro. Cuando Jesús estaba flotando en el mar,
y le dijo, ven Pedro. Y él caminó sobre las aguas. Caminó en fe. Pero ¿qué pasó en ese momento? Cayó su fe. El temor. Le vuelta el espíritu de temor. Porque si obviamente hoy nosotros queremos caminar en el mar, nos vamos a hundir. El temor, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Había una tormenta esa noche. El temor tuvo miedo. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando ya se estaba hundiendo, le levantó la mano, activó la fe nuevamente en él y echó fuera el temor, al miedo. Es una presentación muy linda, es un ejemplo en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos tuvimos que casi nos ahogamos? ¿Cuántas veces nos hemos ahogado? ¿Cuántas veces no teníamos salida? Pero el poder de Dios se manifestó. Amén. Se sigue manifestando cuando soy hijo de Dios. Amén. Entonces ese temor lo tenemos día a día. Ese temor, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, tengo miedo. No. Yo le voy a contar algo. Algo que acá en Caucete, por ejemplo, lo he visto en algunas personas. Una vez hay un terremoto en La Rioja. Le dijeron que era un temblor, pero fuerte. En La Rioja todos salen ahí nomás, desesperados. Y un día, acá hubo un temblor también grande. Y yo veía que mi esposa salía despacito, tranquilo. Y me dice la pastora, siempre hay terremotos, temblores. Y yo estaba con ese miedo. Y yo, si se cae esto, no, porque estas casas ya son antisísmicas. Mientras que todo se movía, yo venía explicándome todo lo. Entonces, ese temor que yo tenía, el terremoto, no, ya se va a caer, todos salgan, decía yo. Y ellos salían despacito, caminando. No, porque esta casa. Y yo quedaba ahí. Entonces, como que ella venció el temor a los terremotos. Le digo, pero si abre la tierra, y bueno, dice, hasta ahí llegaremos. Yo estaba así, se movía, tenemos una pileta ahí, se movía el agua así, todo. El auto, me acuerdo que ya veníamos de un congreso. Estábamos justo bajando las valijas. Y ella con esa paz me explicaba, estas casas son antisísmicas. Yo miraba y se movía la casa. Pero bueno, ¿vio? Entonces ella venció el temor. Y así lo tenemos que hacer con Dios. Así tenemos que hacer en Dios. Venga alguien y dice, te embargo la casa. Y bueno, sí, porque no pagué. O sea, tener esa paz, esa tranquilidad y de poder discernir y poder defender algo. Porque a veces cuando tenemos temor, cuando empezamos a tener ese temor, nos bloquean. Y no podemos hablar, no podemos solucionar el problema, no podemos ver la solución, solo vemos el problema. Cuando tienes el poder en Cristo, por eso es el poder de Dios se manifiesta, porque nos da la sabiduría, el conocimiento para resolver ese problema. Amén. Entonces, mire lo que hace el temor, nos bloquea. Mentalmente nos bloquea. Y es lo que pasó en la época de la pandemia. Nos bloquean. ¿O acaso no estamos encerrados? Nos bloquearon. Supuestamente no podías salir porque obviamente te contagias y te podés. Pero nosotros teníamos fe. Nosotros los 4, ninguno está vacunado, no conoce lo que es una vacuna de COVID. Y ya aquí estamos. Amén. Y puedo hablar muchos testimonios, porque yo anduve de acá para allá llevando oxígeno a otro, orando por otro. Yo anduve haciendo la obra del Señor. Y eso lo hace Dios. No lo hizo Damián, no lo hizo la pastora, lo hizo Dios. Entonces Dios ve el poder, ve los hijos fieles a Él. Amén. Ahí está. Dice que el temor cae cuando el clamor se levanta. Qué poder, qué frase, qué lema muy lindo. Porque dice que el temor cae cuando tú clamas, quiere decir, cuando tú clamas. Qué precioso es el Señor. Amén. Dice en Romanos 8:15,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre. Amén. Gracias, hijo. Sí, tengo acá. Gracias. Ahorita más shukr. Entonces, en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Habla del Hijo. No han recibido el espíritu, no han recibido el reconocimiento de hijos. Amén. De hijo de Dios, para que después vuelvan al temor, dicen. Qué preciosa esa palabra. ¿Y de qué habla? De la paternidad. Yo le hablo justamente cuando nosotros empezó la pandemia, nosotros íbamos a un congreso de mujeres. La pandemia empezó en un mes, me acuerdo que era marzo. Teníamos los pasajes sacados, teníamos todo sacado para ir. Y se suspendió, obviamente, por la pandemia y se cerró todo. Gracias a Dios se nos ha devuelto la plata, todo, bueno, una cuestión entendible, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y nos envía un mensaje, nuestro Padre Mente Ideal dice, bueno, es tiempo, aprendan a clamar, a orar, a ayunar y a buscar la presencia de Dios en su casa. Y vamos a hacer lo mismo el Congreso, y lo hizo a través de las redes, a través de Internet. Y así tuvimos lo mismo, Dios se glorificó, lo mismo tuvimos ese Congreso, lo mismo se habló de Dios. Y ese Congreso, yo creo que fue el Congreso más poderoso de todos, porque ese Congreso se habló de la fe, se habló de que tenemos que tener ese clamor, esa fe, y sacar ese temor a lo que se venía. Amén. Entonces eso nos preparó nosotros durante los años de pandemia. Y el Padre todos los días un mensaje, todos los días, hijo, oren, clamen. Mire, tal hermano está con COVID, hay que orar. Y orábamos, ya había victoria, ya estaba sano, ya estaba en la casa. Eso fue esos años, no se fueron 2 años, 1 año, 2 años, fueron increíbles porque hemos aprendido a qué, a batallar, iglesia. No nos hemos quedado a tener ese miedo, ese temor. Batallábamos espiritualmente porque esa enfermedad, ¿qué decía? Era una enfermedad que no se ve, ¿o no? Entonces era un espíritu, y así son los espíritus hoy en día. En tu casa, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué? Porque ese espíritu está ahí. Es el espíritu que te deja que tú no crezcas, que tú no busques de Dios. Ese tiene que batallar. Ese le tiene que decir fuera, porque yo voy a crecer. Porque soy un hijo de Dios, porque soy una hija de Dios. Entonces ustedes tienen que romper eso como hijo de Dios. Lo tienen que romper. Empieza a nombrarlo a Jesucristo en tu vida. Empieza a decir, Jesucristo, ayúdame. Jesucristo, no puedo. Jesucristo, tengo esto y tengo esto. Declaren a Jesucristo lo que tú tienes. Amén. Gloria a ti, Señor. Por eso en Romanos 8:15 habla de eso. Habla de la paternidad. Habla que Pablo le dice eso a sus hijos. Tiene esa adopción preciosa en Cristo. Gracias a Cristo tenemos la adopción. Somos hijos. Amén. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Les vuelvo a repetir, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Amén. Entonces, si tú amas a Dios, si tú buscas de Cristo, hay un amor. Y ese amor perfecto hace que tú saques ese temor, que salga de ese temor. Amén.
para ir terminando, tenemos que luchar, iglesia, día a día. Uno dice, si Cristo lucha por mí, sí, Cristo lucha por nosotros. Pero nosotros tenemos que darle a Cristo porque tiene que luchar. A veces en nuestras oraciones somos muy básicos tal vez. Señor, tú sabes que estoy mal, entonces tú ayúdame. No, seas más explícito. Ora diciendo, Señor, estoy mal porque yo ando haciendo esto, porque estoy mal en esto. Señor, ayuda. No seas una oración general, una oración, tú sabes que yo estoy mal. Eso no es una relación con Dios. Porque está haciendo frío, no estás hablando. Vos cuando te juntas con una persona, con tu amigo o con tu amiga, o con alguien que vos le confesás tu problema, no le decís, tú sabes que yo estoy enfermo. Tú le explicas, tengo esto, el médico me dijo esto. Así tiene que tener esa relación con Dios. Esa es la relación con Dios. No decir, pero pastor, él sabe, sí, él sabe. Pero Él quiere ver cómo tú hablas con Él. Cómo tú sos sincero con Él. Sí, Dios es grande, poderoso. Dios es... El Creador nos creó. Pero tenemos que aprender a orar. La oración es la relación, decimos. Entonces esa relación tiene que ser fluida. Y a veces no es fluida, ¿por qué? ¿Por qué no es fluida, iglesia? Porque le damos poco tiempo a Dios. El otro día estaba leyendo en el Facebook, dice, tenés 7 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 1 hora para Dios. Y así, iglesia, le damos 1 hora, media hora, depende. Denle más tiempo a Dios. Si usted desea hablar con Dios, si usted desea hablar, que Dios le revele lo que es el Espíritu Santo en su vida. Amén. Para que pueda sacar los temores que usted tiene, los malos temores. Yo hablé de 2 temores. El otro es temor a Dios. Cuando tú sacas el temor del mundo, viene el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? El temor de Dios no es tenerle miedo, es obedecer a Dios, es buscar de Dios, es el temor. Ya es un temor de paz, un temor de esperanza en Jesucristo. Amén. Ese es el temor que tenemos que tener. Ese temor de no fallarle a Dios. Nosotros estamos mal acostumbrados de fallarles. Tenemos ese temor de fallarle al mundo y no tenemos ese temor de fallarle a Dios. Muchas veces pasa eso. Porque uno dice, si no le fallo al mundo, a Dios le agrada. Son mentiras del diablo. Tú tienes que no fallarle a Dios. ¿Y cómo eso, pastor? Sí, tú no tienes que fallarle a Dios y tampoco al mundo. Tampoco al mundo. Pero primeramente buscas del reino, dice Jesús. Primeramente busca el reino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Busca el reino. No fallemos a nadie. Pero si nosotros tenemos y sacamos ese temor de nuestra vida, vamos a ver la solución. Vamos a ver el camino. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Pero si tú sacas el temor, tú dejas que Dios te trate, vas a ver lo que Dios quiere darte. Dios te va a dar la bendición. Dios te bendice siempre. Te dice, hijo te bendigo, hija te bendigo. Pero ¿qué es esa bendición? ¿Cómo veo esa bendición, pastor? ¿Cómo lo veo? Dejándole todo a Dios.
es dejar de tener miedo, dejar de temer al mundo. Amén. Ahí está Dios. Amén. Para terminar, en 1 Juan 3, del 1 dice: mira cuál amor nos has dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Eso nos habla a nosotros mismos, nos habla, mira cuál amor nos dio Dios como hijo de Dios, porque el Hijo de Dios el mundo no lo ve, iglesia. El Hijo de Dios no, el Hijo de Dios el mundo no lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque todavía siguen teniendo miedo, siguen teniendo un temor, siguen viviendo en algo que no lleva a nada, iglesia. En Cristo nos lleva al reino. Hay un propósito, hay una identidad en Cristo. En el mundo, ¿qué propósito tenés? Ninguno. Te lleva a nada, iglesia. Cristo en la Biblia no habla, hay un propósito para los hijos de Dios. Hay una riqueza para el Hijo de Dios. Amén. Ahí está Dios, ahí está Dios. En el mundo no te ofrece nada. Sos esclavo, viví por el día, sos nada en el mundo. Amén. Entonces, así como en esta palabra, seamos ese hijo de Dios. Saquemos ese temor, ese miedo y entreguemos más a Dios. Entreguemos más a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar por esta palabra. Les pido que se pongan de pie, que le pidamos al Señor que nos saque ese temor. Queremos ser nuevos en Él. Queremos ser, Señor, tu hijo verdadero, ese hijo que tiene esa relación con Él. Amén. Vamos a decir: Padre, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos indicas lo que tenemos que hacer, de sacar ese temor, Señor. Sacar ese profundo temor que tenemos en nuestro corazón, para que podamos ser libres totalmente, porque ahí está la libertad en Cristo, ahí está la promesa en Cristo, ahí está la fe activa, ahí está el amor perfecto. Por eso, Padre, te bendecimos y te glorificamos, que tú, Señor mío, estés siempre entre nosotros, que el Espíritu Santo siempre nos lleve a la paternidad, que nos lleve a tu paternidad, que nos lleve a revelarnos, Señor, tu palabra, tu enseñanza, a través de las escrituras, Señor, que cada escritura, cada palabra que tú estás poniendo, Señor, en cada corazón sea, Señor, de liberación del temor, de la liberación de todo temor. Por eso, Padre, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.